¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti. Donde lo cotidiano se vuelve entrañable, la muerte parece la única liberación inalcanzable a la mentira que ahora es tu existencia. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. En esta ocasión hablaremos de los cientos de libros prohibidos de la Edad Media. Las características comunes de estos grimorios y libros prohibidos es que casi todos ellos nos aseguran que podemos ponernos en contacto con las fuerzas ocultas de la naturaleza o curarnos de enfermedades, desde las más peregrinas a las más graves o volvernos invisibles. Volar por los aires y toda clase de sortilegios con tan solo pronunciar unas palabras precisas o hacer ciertas acciones con ciertos condicionantes. Se sabe que en el antiguo Egipto ya existieron libros que recopilaban conjuros. Sus más claros precedentes proceden de la magia babilónica, que influyó en la magia judía. En Europa comenzó su difusión a partir del siglo XII. Bien es verdad que pocos sabían leer, así que su uso quedó restringido a una élite de magos y de eclesiásticos. Los que utilizaban estos grimorios entre los siglos XVI al XVIII creían en la posibilidad de hacer intervenir a los espíritus angélicos y demoníacos en los asuntos humanos, con o sin pacto, y en conseguir poderes sobrehumanos o bien encontrar tesoros encantados. En los grimorios es donde se hacía más uso y abuso de estos lenguajes, rituales y símbolos herméticos para invocar a demonios, ángeles o entidades de dudoso origen. Muchos grimorios son manuales de fórmulas de magia negra, escritas en pergaminos que decían estar hechos con piel de animales y escritos con sangre de vaya usted a saber qué bicho. En estos libros, auténticos vademecums brujeriles, se incluían recetas para conseguir hechizos variados o para invocar a los espíritus más estrafalarios. También era frecuente incluir la confección de talismanes y hasta argucias y trucos para pactar con el demonio en los días propicios. Eran los libros negros, libros nigrománticos o libros de los brujos, temidos, apetecidos, prohibidos y buscados porque se creía que otorgaban conocimientos y poderes a aquel que los tuviera. Liber Negemis, el libro de las artes de la invisibilidad. El Liber Negemis, también conocido como el libro de las leyes, Liber Vaccae, el libro de la vaca, Activarum Liber Institutionum y el Grimorio de Platón, es un antiguo grimorio del siglo XII que prescribe recetas y fórmulas mágicas para un variado abanico de procesos sobrenaturales y fenómenos paranormales, entre ellos, la clave para volverse invisible. El Liber Negemis que actualmente conocemos se desprende de una dudosa traducción de un libro medieval conocido como Kitab an-Nawamis, que a su vez se vincula con una obra apócrifa de Platón, probablemente un recurso para darle cierta autoridad a la obra. Más allá de su procedencia y autoría, por cierto, inciertas, se trata de un libro de ocultismo realmente asombroso, en especial por sus referencias a ritos y prácticas mágicas para hacerse invisible, las cuales presentan una serie de obstáculos difíciles de soslayar. El Liber Negemis cuenta con dos partes principales, el Liber Minor, o libro menor, y el Liber Mayor, o libro mayor. El Liber Minor, por su parte, contiene algunas posibilidades científicas, al menos para la época, para volverse invisible, tales como la fabricación de artefactos que permiten crear ilusiones ópticas. Por otro lado, el Liber Mayor es el capítulo que realmente enseña cómo hacerse invisible, aunque este es apenas uno de los tantos poderes mágicos que ocultan sus páginas. Allí podemos encontrar la fórmula para controlar distintos fenómenos naturales como las tormentas y los rayos, la creación de homúnculos, la fabricación de tulpas, formas de pensamiento, adquirir el don de la clarividencia, la adivinación, la posibilidad de ejecutar distintas metamorfosis, como transformarse en hombre lobo, y finalmente el secreto de la invisibilidad. La mayoría de las recetas mágicas de Liber Negemis exigen ingredientes insólitos y cuya obtención coloca al nigromante en la frontera de lo delictivo. Además de sustancias imposibles y minerales desconocidos, el libro recurre a prácticamente todos los fluidos orgánicos, lágrimas, sangre, sudor, bilis, esperma,
además de residuos escatológicos que el mago debe recolectar en las fases lunares precisas. El Liber Mayor justifica su sobrenombre, el libro de la vaca, a través de oscuros ritos que nos recuerdan a Paracelso y su manual para crear homúnculos. La fabricación de estos humanoides, similares al mito hebreo del golem, utiliza el útero de una vaca viva como medio ambiente en donde se gestará el homúnculo. No es este el único ejemplo del uso de animales vivos dentro de la magia negra. En general se los utilizaba como filtro orgánico para la refinación y destilación de los productos que el nigromante deseaba alterar. Por ejemplo, los gatos negros eran alimentados con cuervos, y a estos, a su vez, se les daba un preparado a base de abejas. El resultado, incierto desde un punto de vista científico, perseguía la idea de crear un poderoso veneno a través de la orina del felino. Los magos de la Edad Media creían que la alquimia que produce el cuerpo al procesar los alimentos era insustituible en el laboratorio. Quizás por eso el Liber Anegemis también fue conocido como de Proprietativus Membrorum Animalium, es decir, sobre las propiedades de los miembros animales. Regresemos a un tema mucho menos escabroso. Afortunadamente, para aprender a volverse invisible no era necesario recurrir a estos filtros. Según el Liber Anegemis, la invisibilidad no es un don que uno pueda adquirir sin asumir otros, es decir, no es un poder que venga solo, sino que se trata de una faceta más del proceso mágico, un efecto secundario. Si se quiere, volverse invisible a través de la magia es transgredir los límites de la naturaleza. No es como fabricar híbridos o humanoides, donde lo antinatural está dado por el resultado del proceso mágico. En el caso de la invisibilidad, el transgresor es el propio mago, y para sobrevivir en esa realidad alterada, cuyos límites han sido sobrepasados, es necesario estar dotado de otros poderes actuando en simultáneo. El Liber Mayor del Liber Anegemis aclara que, al hacerse invisible al ojo humano, el mago se volverá visible para los espíritus. Esto presenta ciertas dificultades que hacen obligatoria la aportación de amuletos y talismanes mágicos para mantener alejados a los espíritus, sobre todo a los espíritus de la naturaleza, quienes se muestran muy hostiles con quienes transgreden sus fronteras. En este punto resulta sencillo poner en la balanza los beneficios y las desventajas de ser invisible. Sin embargo, esa invisibilidad que menciona el libro no es absoluta y de hecho posee rasgos capaces de delatar al mago. Cuando el mago obtiene la invisibilidad, insistimos, únicamente ante el ojo humano, la naturaleza que lo rodea hace todo lo posible para denunciarlo, las copas de los árboles se doblan ante su paso, los pájaros vuelan en bandadas frenéticas a su alrededor, los animales domésticos enloquecen, las flores se marchitan. Incluso las personas comunes y corrientes que no pueden ver a alguien que se ha vuelto invisible pueden deducir su presencia. La sensación de estar siendo observado se transforma en una idea fija, una obsesión. Por las noches, ese síntoma de opresión al sentir presencias, cuando se está solo se traduce en horribles pesadillas que nos hacen despertar. El Liber Anegemis afirma que las mujeres son mucho más hábiles para detectar a las personas invisibles y poseen métodos profilácticos tan eficientes como de articulación inconsciente. Cuando la intuición femenina las alerta de la presencia de algo extraño e invisible en las cercanías, las mujeres empiezan a cantar y a tararear. Según el libro, esto tiene un efecto devastador en la persona invisible ya que su capacidad auditiva se encuentra sobreexcitada. Si bien es cierto que el Liber Anegemis es principalmente una recopilación de fórmulas y recetas mágicas, por sus espesas consideraciones de orden teórico bien también podemos encuadrarlo dentro de los libros esotéricos más importantes del periodo, es decir, de aquellas obras que esperan cierto grado de complicidad filosófica de parte del lector. Esto significa que este libro prohibido se basa en la tradición de las correspondencias, es decir, que es posible obtener las características de ciertas plantas, animales y minerales. En este sentido, el libro nos propone crear la piedra de la invisibilidad. La clásica piedra de la invisibilidad era el heliotropo, o piedra de sangre, una variedad del cuarzo de color verde con pequeñas manchas rojas. El nombre, heliotropo, alude a sus propiedades para reflejar y dispersar la luz del sol. El Liber Baccae propone que el heliotropo, combinado con ciertos ritos e invocaciones, puede convertirse en un amuleto para volverse invisible.
Lo más importante para lograr este objetivo era hallar el árbol de la sangre, especie que solo resulta visible a la luz incierta del crepúsculo. Bajo sus ramas se debía enterrar la piedra y dejarla reposar durante 9 meses. Una vez transcurrido ese tiempo, el mago cosechaba la piedra, formaba con ella un amuleto para llevar alrededor del cuello, y se disponía a practicar toda clase de fechorías amparado en la invisibilidad. Vale destacar, así como lo hace Plinio en su Historia Natural, que la piedra de la invisibilidad solo sirve para ocultarse de la luz natural, siendo el sujeto perfectamente visible a la luz del fuego. Liber Tertius Aciules, el libro del tercer ojo. El Liber Tertius Aciules, literalmente, el libro del tercer ojo, es uno de los libros prohibidos a los cuales el iniciado puede acceder en las recónditas bibliotecas del plano astral. Sus páginas, como las de todos los libros malditos de la biblioteca, reverdecen y se marchitan constantemente, alterando descripciones, incisos, incluso párrafos enteros, volviendo falaz cualquier afirmación, tornando veraz cualquier incertidumbre. El iniciado, sin embargo, puede y debe superar el estado de confusión general que produce la biblioteca, cuyos libros son ecos más acabados, o sumamente incompletos, de los libros que la humanidad ha escrito en este plano. El Liber Tertius Aciules recopila buena parte de las experiencias de aquellas personas que, por casualidad o capricho del destino, han abierto su tercer ojo, por lo menos por un instante, y leído en los pensamientos de los demás. ¿Qué es lo que ve una persona con el tercer ojo abierto? Al parecer, la mayoría de la gente anda por ahí con el rostro obstruido por una masa grisácea, como una especie de nube o de vapor, que se expande y se contrae continuamente. Muy poco puede leerse en estos pensamientos. De ser interrogado, ni siquiera el propio sujeto sería capaz de aclarar qué está pensando, o si está pensando en absoluto. Pero incluso estos pensamientos nebulosos pueden engendrar otros, como pequeños filamentos que salen disparados en todas direcciones. ¿Alguna vez se ha sentido observado sin razón aparente? ¿Alguna vez ha creído sentir presencias estando solo, sombras que se escurren por el rabillo del ojo, olores extraños, voces que susurran algo indescifrable justo antes de quedarse dormido? Entonces, ¿acaso su conciencia ha sido alcanzada por uno de estos filamentos? Otras mentes son capaces de engendrar pensamientos tan monstruosos que incluso pueden adoptar una voluntad propia, es decir, convertirse en tulpas o formas de pensamiento, probablemente una de las criaturas no humanas del plano astral más detestables. Estos engendros a veces se alejan de su progenitor, como apéndices macabros que aspiran a una existencia propia. Lo curioso es que la mente siniestra que los creó también puede obstruir su proyección e incluso atraparlos para que vuelvan a formar parte de su masa original. Tal grado de control sobre los pensamientos solo puede lograrse en condiciones de total aislamiento. Cuando alguien se aproxima a uno de estos individuos, los filamentos monstruosos de su pensar comienzan a multiplicarse a un ritmo incesante, buscando aferrarse a la mente de alguien más. De ahí, quizá, provienen las leyendas de espíritus que se pegan a las personas. Las semillas del pensamiento son muy variadas, sobre todo en apariencia. Las más densas, originadas en lo más profundo de la perversidad, descienden burbujeando a los pozos impuros del bajo astral. Los apéndices del pensamiento grotesco pueden, en ciertos casos, adherirse a la conciencia de un soñador, obsesionándolo de tal modo que la víctima solo podrá concebir la misma ambición o impulso que originó al parásito, hasta que por fin la psique humana es devorada, reduciendo la existencia del portador a una mera cuestión orgánica, ausente de voluntad y deseo propio. El Liber Tertius Aciules no solo nos advierte sobre los peligros de abrir el tercer ojo y leer el pensamiento de los demás, sino que afirma que esos mismos pensamientos pueden ser más poderosos y oscuros que la mente que los engendró. Después de todo, uno rara vez está a la altura de sus maquinaciones más perversas. Esto nos llevó a preguntarnos cuántos pensamientos, de amor o de odio intenso, hemos gestado a lo largo de la vida.